Hoy vamos a tener la famosa ya y seguida semanalmente conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Va a ser la número 230. Tiene un contenido denso, pero como siempre creo que valdrá la pena. Adelante. Pues vamos ya, sin más, directamente a la primera de las noticias, que ya sabéis que tiene ese apartado especial dentro de nuestra conferencia, y es la creación de Dios. Y empezamos con un vídeo. Es un vídeo muy sorprendente, la verdad, porque vais a ver un camaleón. Estad atentos a él, porque veréis que termina saliendo. Realmente sorprendente, el nacimiento de un pequeño camaleón. Ya veis de qué modo sale expulsado de la madre. Es impresionante. La naturaleza tiene esas pequeñas cosas que llegan a ser totalmente inmensas. Inmensas porque siguen sorprendiéndonos. Y ahora vamos ya a entrar directamente en materia con antediluvianos o postdiluvianos. ¿A qué nos vamos a referir? Pues ahora lo vais a ver. Primero de todo, centrémonos en este artículo, que es la contraportada de La Vanguardia, donde nos dice: la Gran Pirámide de Keops acaba de cumplir 4.545 años. ¿Sorprende esto? Pues mirad qué nos dice este señor, que es un doctor en arquitectura, poeta y egiptólogo, que dice que le maravilla el mensaje de amor universal de Jesús. Miremos qué nos cuenta de todo esto. De Keops Atlantis. Suena extraño lo que cuenta este estudioso. Igual de raro sonaba Heinrich Schliemann, pero encontró Troya. La pirámide es metaarquitectura, es arquitectura viva, sostiene este arquitecto, que la ha hecho hablar. Ahora busca financiación para una campaña de arqueología submarina en el Mediterráneo, donde yace la mítica Atlántida. Le ha guiado la Gran Pirámide. Fascinante proyecto, sueño con verme en esa expedición. Miquel detalla su deslumbrante investigación en su tesis doctoral, cum laude, la Gran Pirámide, clave secreta del pasado. Y mira qué nos dice. ¿Cuánto tiempo lleva estudiando la Gran Pirámide? Hace 13 años quise escribir un poema sobre ella y he acabado en tesis doctoral. ¿Por qué ese salto? Porque la reconstruí informáticamente en su forma original y desvelé su información. ¿Qué información? Es una enciclopedia pétrea que encripta todo el conocimiento humano que se había alcanzado hace 5.000 años. ¿Qué tipo de conocimiento? Geométrico, matemático, astronómico, geodésico, un conocimiento científico tan inmenso que desconcierta. No sé si os estáis sorprendiendo por los años que él está barajando, ¿eh? Solo queda un montón de piedras. Es la arquitectura más alta alzada por la humanidad en 44 siglos. Sus 147,134 metros de altura son la 1000.000.000ésima parte de la distancia de la Tierra al Sol en el perihelio. ¿Puede ser una casualidad? No, serían demasiadas. Los constructores del horizonte de Keops conocían las dimensiones de la Tierra. ¿Horizonte de Keops? Así denominaban a la Gran Pirámide. Desde la cúspide se ve un horizonte cuyo perímetro es una proporción exacta del diámetro ecuatorial de la Tierra y cuya superficie lo es de la superficie terráquea. ¿Quiere más? Sí. El perímetro de contacto de la pirámide con la Tierra arroja una proporción exacta con el meridiano terrestre,
1/43.200, aplíquela a la altura de la pirámide y obtendrá la longitud del radio polar terráqueo. ¿Cómo calcularon el meridiano? No lo sé, pero la superficie de la Gran Pirámide en codos reales cuadrados era 314.159,2, 100.000 veces el número pi. Se anticiparon 3.000 años. La pirámide estuvo coronada por una esfera. ¿Cómo lo sabe? Una relación matemática, la ley del 888, confirma su reconstrucción al 99,999994%. Una esfera de 1,42 metros que debía de estar recubierta de electrón. ¿Electrón? Una aleación de oro y plata con algunas propiedades electromagnéticas. ¿Y eso cómo lo sabe? Usaban electrón en la cima de los obeliscos y tal vez en la cámara sepulcral, aún oculta. ¿Era un monumento funerario, pues? En efecto, no solo para Keops, también conmemora el milenario de la muerte de Osiris. Pero Osiris es un mito, ¿no? Que alude a un suceso luctuoso real. Un gran cataclismo marítimo anegó una civilización cuyos supervivientes en la tierra del Nilo colonizaron y fundaron Egipto, y 1000 años después inauguraban la pirámide de Keops. Sí, y ahora hasta me dirá qué día. Pues sí, se lo digo. La Gran Pirámide oculta su calendario. La ceremonia inicial del tensado de la cuerda se celebró el 25 de septiembre del 2547. Trabajaron 17 años y 9 días, y la inauguración el día 3 de octubre del 2530, es decir, que acaba de cumplir 4545 años. Me deja de piedra. Homenajeaban a sus ancestros fallecidos y al sol. La Gran Pirámide era lisa y teñida del color anaranjado del alba y el crepúsculo. Verla debía de ser espectacular. Lo que yo daría. La pirámide simbolizaba una petrificación de los rayos solares. El ángulo de inclinación es de 51,84, es decir, 4.322 segundos de arco, y el de sus 4 caras en conjunto de 8.642 segundos de arco, y 86.400 son los segundos de un día. ¿Podríamos diseñarla y alzarla hoy? Ni con los mejores ordenadores, por la cantidad de información científica contenida. Deme otra perla de esos cálculos. Tiene 8 semibases de 220 codos reales. ¿Semibases? Sí. Cada una de las 4 caras laterales está levemente hendida por su mitad, apotema, dando 2 partes, que solo se distinguen 2 días al año, por el llamado efecto relámpago de la luz solar. Los días del equinoccio de otoño y de primavera. ¿Sigo? Sí, 8 semibases de 220 codos reales. Exacto. Y 8 años y 220 días tarda en llegar a la Tierra la luz de la estrella Sirio. Uf, esto da vértigo, me mareo. Sepa que un canal abierto en la cara sur capta la luz de la estrella Sirio, cuyo retorno, en el solsticio de verano, señalaba el inicio de su calendario de 365,25 días por año. ¿Cómo lograron tanto conocimiento? Enigma. Ahí aprendería Pitágoras lo que sabía siglos después. Hemos de reescribir la historia de los orígenes de la civilización. ¿Qué es lo último que ha descubierto? Nada menos que el solar ancestral que originó todo ese saber egipcio. Mediante la gematría he obtenido el nombre de la tierra de los primitivos, de aquel pueblo de sol que resultó ahogado por el mar. ¿Qué es la gematría? Un antiguo sistema alfanumérico por el que cada letra tenía un valor numérico. Hay una cifra que aparece persistentemente en las medidas de la Gran Pirámide de Giza y del territorio de Egipto, el 892. Pues bien, una sola palabra entre las 6.000 que he investigado contiene ese valor nominal. ¿Cuál? La Atlántida. Bien, es una entrevista que algunos pueden decir que son especulaciones en muchos aspectos, pero es curioso que él venga a referir como una gran inundación, sería un diluvio, sobre esos años, pues coincidiría con lo que dice el texto bíblico. Además de un pueblo anterior al diluvio, que él llega a decir Atlántida. Bueno, si seguimos todo el relato del Génesis, básicamente los capítulos donde se habla de Noé y el diluvio, podría ir todo por aquí, cuadra bastante bien.
Es una vez más sorprendente la de cálculos impresionantes que conlleva esta pirámide, de la cual estuvimos tratando también en los temas de puertas dimensionales y también en Orión. Pero mirad una vez más cómo él lo relaciona con el Sol. Y esa esfera que dice que estaba en la cumbre, al igual que en los obeliscos, con electrón. Bueno, pues si todo esto son datos ciertos, dan que pensar y mucho. También nos llega a hablar de ese recubrimiento que tenían las pirámides y que reflejaban los rayos solares. También estuvimos hablando de ello en conferencias anteriores. Pero mirad, una vez más, qué interesante es ver cómo tantos años atrás tenían una perfección de cálculos y unos conocimientos científicos que hasta ahora no se están descubriendo prácticamente, o se pueden conjuntar al ver lo que allí había. Es realmente impresionante. Algunos llegan a decir que es conocida esta pirámide como la pirámide de Enoch. Bueno, yo no sé si es así o no es así, pero realmente todo lleva a pensar que había un conocimiento de las personas que hicieron esto que supera en creces, con muchas creces, lo que ahora sabe el hombre actual. Pero una vez más esto confirma que realmente el ser humano antes, sobre esas épocas, era impresionante su intelecto, su conocimiento. Y hemos ido a menos, no a más. Ahora estamos redescubriendo cosas que ellos ya sabían y aún nos llevan una ventaja impresionante. Claro que algunos dicen, no, es que todo esto tenía que ver con extraterrestres. Bueno, seamos realistas, la Biblia es muy clara. No ha habido evolución, sino que ha habido involución. Pero ya se sabe, quien manda es el que pone la doctrina social, y hablo de ciencia tal como la conoce el ser humano ahora, basándose en la evolución como si fuera una verdad absoluta, cuando precisamente el texto bíblico y las evidencias nos demuestran todo lo contrario. Mirad ahora esto. La NASA corrobora la existencia de unos misteriosos geoglifos en la estepa de Kazajistán. Han publicado imágenes de estos geoglifos, hasta ahora olvidados y sobre los que se sabe muy poco. Fueron descubiertos en 2007 por un aficionado a la arqueología en Google Earth. Ya sabéis, a través de entrar en tu ordenador puedes ver por satélite los lugares de la Tierra que elijas y con varias aproximaciones puedes llegar a ver cosas como esto. El geoglifo más grande se encuentra cerca de un asentamiento neolítico y es un cuadrado gigante que ocupa más extensión que la pirámide de Keops. Bueno, es sorprendente. Dicen, según ellos, que estos tendrían unos 8.000 años de antigüedad. Y esto es otra noticia vinculada a lo mismo, para que veáis otras imágenes que aparecen vistas también desde altura en el mismo lugar, prácticamente. Mirad este signo que veis aéreamente. Algunos dicen, es una esvástica. Sí, bueno, podríamos decir que es un triskel. Hemos hablado sobre él en Puertas Dimensionales, y todo esto tiene que ver no solo con una adoración solar, sino con algo que se abría en el espacio como una puerta dimensional por la cual alguien aparecía. Y eso ha terminado siendo un signo para todas las culturas del mundo. Pero ya veis, dicen que estos son tan antiguos que creen que tienen 8.000 años. Pues serían anteriores a los celtas y a unos cuantos más, que son los que básicamente llevaban esto en la parte de Europa, aunque ya sabemos que este signo se ha utilizado en culturas tan lejanas como en la India. En fin, mirad hasta qué punto hay un desconcierto a la hora de fechar datos como esto, porque la ciencia termina perdiéndose en definitiva al respecto. ¿Esto es algo postdiluviano? ¿Es antediluviano? Queda la duda. Pero realmente hacer esto y que se vea tan bien desde arriba, da que pensar. Y ahora ya entramos en algo totalmente del suelo y que tiene que ver también con lo que hemos venido mostrando a través de tantas y tantas semanas. Crisis. Solo unos pocos datos, porque no terminaríamos nunca en definitiva.
Deutsche Bank reportará 15.000 empleos y saldrá de 10 países, pérdida récord. Recortan 15.000 empleos, un banco de las dimensiones de Deutsche Bank, realmente impresionante. No es el único, han habido más movimientos al respecto. La banca da la sorpresa de Halloween. Los bancos en Estados Unidos necesitan 120.000 millones, los griegos 15.000. Una vez más, dicen que se va superando crisis, que la cosa se está estancando en algunos lugares, ya prácticamente a nivel mundial, pero la realidad aún va más allá, y es esto. No se está arreglando, al contrario, la pelota se está haciendo cada vez más grande. Y esto en España, el paro sube en 82.327 personas en octubre, un alza mayor que en el mismo mes del año anterior. Una vez más, los datos no son para echar cohetes. Y ahora entramos en el apartado para Cataluña. Ya sabéis que está todo ese proceso que se quiere de independencia, unos quieren, otros no, y hay una tensión entre Cataluña, España. La profecía nos decía que en Europa habría ese problema, en el fin del tiempo no se terminarían de unir, y ahí están más noticias al respecto. Junts pel Sí y la CUP, son dos partidos, de hecho, pactan en el Parlament iniciar el proceso de independencia de Cataluña. Y mirad qué llegan a decir. Declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república. Una vez más, como antes de la guerra del general Franco en España. Y claro, esto ha suscitado problemas con varios partidos que se oponen a que esto se haga con tendencia más de estar unidos a España, por supuesto. Y además dicen que instan a no supeditarse al Tribunal Constitucional que considera deslegitimado. Vaya situación se está poniendo, ¿eh? Límites en todos los aspectos. Y claro, Rajoy, el presidente de España, pues reacciona a su modo. Dice que las armas de Rajoy para intentar detener la secesión de Cataluña consisten en activar mecanismos políticos y jurídicos. Y se habla de un tipo de ley, un artículo en concreto, el 155 de la Constitución, que terminaría interviniendo las competencias y atribuciones de una comunidad autónoma, en este caso de Cataluña, algo que nunca se ha aplicado, pero bien, ahora ya no se descarta. Mientras tanto, Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, defiende que la declaración de Junts pel Sí y la CUP marcará el inicio de la independencia. Y esto lo ha declarado en el diario francés Le Monde. Y dice que la futura República Catalana será parecida a Austria y Dinamarca en tamaño, población y PIB, el Producto Interior Bruto. Señala que quiere una transición progresiva y sin enfrentamientos. Bueno, pues evidentemente ahora vamos a ver unas declaraciones que también han sorprendido a muchos. Ban Ki-moon dice: Cataluña no está en la categoría de territorios con derecho a la autodeterminación. El secretario general de Naciones Unidas aboga por una solución consensuada del conflicto entre Cataluña y el gobierno español. Algunos solo han leído esto prácticamente y se han puesto muy contentos porque quiere decir que la ONU no va a apoyar una independencia de Cataluña y tal, y otros han leído un poco más y dicen que ven que habla de algo más, y es que ellos, en definitiva, tal como van las leyes, esto no les entraba, pero dicen que es una cuestión interna de España y que se tienen que arreglar en España, que sea con diálogo, y después ellos no entran en más detalles. En fin, que como siempre hay dos lecturas sobre un mismo hecho, como tantas veces pasa, pero una vez más todo indica que sigue habiendo esa tensión hasta que finalmente todo esto culmine. Pero la profecía sigue estando allí, mas no se unirán. Y no solo por la cuestión de Cataluña, tenemos Euskadi, hay un sector en Galicia que también aspira a lo mismo, en Bélgica, en tantos otros lugares está pasando esto. Pues, ¿qué quiere decir? Que la profecía no se equivoca porque Dios no se equivoca y sabiendo el futuro, lo dijo. Al igual que con esto, las profecías que hay en Isaías 17 y en Daniel capítulo 11, que nos hablan sobre Siria, nos hablan sobre Oriente Medio, y que cada semana, desde hace tantos años, 9 en concreto,
venimos mostrando el cumplimiento de ella de un modo impresionante, escritos de hace 2600 años. ¿Y noticias relacionadas con ello? Pues esto, Estados Unidos enviará más buques de guerra a las islas artificiales de China. Y ya sabéis que todo esto está generando graves temores que desemboquen en algo más. Mirad qué dice un comandante naval chino: incidente menor podría desatar una guerra en el mar de la China meridional. Tensión al máximo, pero no solo en ese lugar y con China, por parte de Estados Unidos, sino también Estados Unidos envía ahora tropas a Siria. El traslado de tropas norteamericanas a Siria implica un giro en las políticas de Estados Unidos, que también ofrecerá aviones de ataque a Turquía. Y mientras tanto, ¿qué más sucede? Reportes de Siria. Israel atacó la periferia de Damasco. Ya veis qué situación, ¿eh? En Medio Oriente y también bastante más lejos, ya habéis visto, en Mar Meridional. Y ahora otra reacción que era de esperar. El líder de Al-Qaeda llama a todos los yihadistas a unirse contra Rusia y Occidente. Dicen que, aunque no reconozcan todo lo del Estado Islámico, que es hora de luchar juntos para ir contra estos dos grandes enemigos. ¿Qué podemos esperar al respecto? Pues más terrorismo, más ataques por todas partes, más guerra, y esto no lleva pinta de acabarse precisamente. Y mirad esta opinión de un analista estadounidense, James Fetzer. Estados Unidos envía sus tropas a Siria para desatar una guerra contra Rusia. Pues mirad hasta qué punto está llegando la situación, que analistas ya lo ven como algo más que probable. Estados Unidos tuvo muchos años para hacer algo con el Estado Islámico, pero solo ahora, con la intervención de Rusia, el Estado Islámico se está afectando de manera muy sistemática, metódica y abierta. Y Rusia, ya sabéis, empezó a intervenir atacando, bombardeando ciertos objetivos de ese lugar. Pero a todo esto se añade alguien más, que ya hace un tiempo que está también en la escena política mundial y cada vez está cogiendo más preponderancia, y tiene que ver con Turquía. Y hay un texto bíblico en Apocalipsis que no debe dejarnos indiferentes, porque va asociado precisamente a lo que acontece según el escrito de Daniel, capítulo 11, versículos finales. Ya sabéis que Daniel y Apocalipsis son dos libros que se complementan, se coordinan a la perfección, dan detalles adicionales uno sobre otro, y están escritos con una diferencia impresionante de años. El último, Apocalipsis, lo escribió Juan sobre el año, ya veis, aproximadamente 96 de la era cristiana, mientras Daniel hace 2600 años de ello. Y curiosamente coinciden en muchos detalles. Por eso no podemos estudiar Daniel sin estudiar Apocalipsis y viceversa. ¿Conocéis este texto? Y el gran río Éufrates se secó para dejar paso a los reyes del Oriente. Urias Smith, el famoso señor pionero de la Iglesia Adventista, que más se especializó en el tema profético de Daniel y Apocalipsis, dejó unas bases claras de conceptos impresionantes que se han ido plasmando con claridad a lo largo de los años. Por eso os recomiendo dos libros que él escribió, comentarios sobre Daniel y sobre Apocalipsis, y que analiza prácticamente versículo por versículo. Una vez más, si os lo queréis apuntar, Urias Smith, Daniel, Apocalipsis. Y os recomiendo su lectura porque os va a sorprender, sobre todo a los que no tenéis noción de profecía, que esto os viene de nuevo, porque a veces cogemos la Biblia, Daniel, Apocalipsis, empezamos a leer y no terminamos de entender quizás ese lenguaje bajo simbologías tantas veces, y él nos lo va aclarando con comparativas de textos y demás. Ellen White, la profetisa de la Iglesia Adventista, escribió sobre lo que este señor estaba haciendo y le dio una aprobación porque, bueno, es curioso, el paso de los años nos ha demostrado que es cierto prácticamente todo lo que pone, y pueden haber detalles que se deben terminar de perfilar o se pueden llegar a ampliar incluso. Pero él llega a escribir sobre este texto que Turquía puede llegar a tener, y eso en sus años, en 1800 y pico, podía llegar a tener otra vez una preponderancia importante bajo este texto, como símbolo
representado por el gran río Éufrates secándose para dejar paso a los reyes del Oriente, que tiene que ver precisamente con China. En fin, pues eso queda en especulación ahora aún para muchos, y otros lo descartan totalmente, pero la verdad es que esta misma semana han habido una serie de noticias y unos comentarios que yo mismo he podido oír a través de periodistas en TV3, en Cataluña, donde hacían una referencia clara a esa preponderancia que está cogiendo Turquía y que está denotando una vez más que es ese nexo de comunión entre Europa y Asia y que tiene un papel importantísimo y vital en toda la región. Pues me sigue sorprendiendo con lo que escribió Urias Smith, que algunos grandes teólogos ya habían descartado totalmente. Pues bueno, es para pensar, ¿eh? Turquía ha pasado algo en concreto allí. El partido de Erdogan gana las elecciones y con mayoría absoluta ahora tendrá ya una forma presidencial total en la cual prácticamente mandará solo y veremos qué termina aconteciendo. La verdad es que Turquía sigue siendo esa bisagra entre los dos continentes y tiene un peso geoestratégico vital en la zona y está teniendo sus intervenciones en la situación que hay en Oriente Medio. Pues veremos cómo va evolucionando todo esto, pero sigamos atentos a la profecía bíblica porque esto no es para estar descartado para nada. Y ahora entramos en ese otro apartado de ciencia y tecnología, que una vez más nos va a seguir sorprendiendo. El texto bíblico ya nos hablaba de ello, también Daniel, precisamente, que todo iría más, esos conocimientos, al igual que el conocimiento de la profecía, y gracias a Dios está siendo así. Vamos a ver un vídeo de un búho interactivo. Si os fijáis en esta imagen, esto que veis pegado a la pared negro con estos ojazos, es una simulación de un buito. Pues mirad para qué sirve. En definitiva, este buito tan gracioso, ya veis qué movimientos tiene con los ojos siguiendo los movimientos que puede percibir, también sirve para espiar, es una cámara que se puede ir poniendo en cualquier lugar, se permite hacer fotografías, controla distancia desde una tablet o algo parecido, es una vez más algo que la ciencia sigue aportando que puede tener cosas muy buenas, a veces. El rayo tractor de Star Trek se hace realidad, permite mover objetos mediante el sonido. Un equipo de investigadores del Reino Unido ha creado el primer rayo tractor sónico, capaz de suspender y mover pequeños objetos utilizando solo la potencia de las ondas sonoras. Pues mirad el vídeo para ver cómo funciona. ¿Falta tocar las bolitas? Solo a través de esos sonidos son capaces de, con la vibración, mantenerse y poder hacer jueguecitos entre ellas, por decir algo. Pues si eso era más o menos sorprendente, mirad esto. Yamaha está desarrollando un espectacular robot capaz de conducir motos de alta cilindrada. Quizás este de lo que no es capaz es de poner el pie hacia otro piloto, como ha hecho esta misma semana en carrera un piloto italiano a uno de aquí, y tumbarlo por el suelo. Pero es curioso, ¿cómo se puede llegar a hacer esto? A 200 km por hora con un poco de ayuda. Aún tiene unas ruedecillas que lo ayudan, pero están mejorándolo para que todo esto ya deje de ser así. Al final veremos quizás pilotos de moto y tú solo tendrás que ir atrás como paquete y será todo un robot. No lo sabemos, quizás lo quieren utilizar para otras cuestiones. En fin, ahí está. Y esto también es sorprendente. Experimento impresionante. Una mujer estadounidense altera sus genes y se hace más joven. Bien, aún no está demostrado que se haga más joven directamente porque ahora se ha ofrecido ella misma como voluntaria, que es la investigadora que lleva a cabo todo este experimento. Una mujer de unos 40 o 40 y algo de años. Y lo que quiere conseguir es que el reloj biológico llegue a funcionar ya distinto, que rejuvenezca. En fin, si lo consigue es un logro impresionante, pero si no lo consigue veremos qué le pasa. Ya es ella misma la que ha hecho de conejilla de Indias. Bueno, mirad hasta qué punto las personas lo que quieren es la eterna juventud.
y si no eterna juventud, al menos que te mueras con apariencia aún de ser joven. Bueno, qué cosas, las personas estamos buscando siempre alternativas a lo que Dios nos ofrece en breve, y es la vida eterna siendo joven siempre, pero para eso solo nos quedan 16 años prácticamente, cuando Jesús vuelva. Claro que para las personas que ahora tienen ya una cierta edad, todos quisiésemos estar como con 20 años, ¿no? En fin, ahí está la ciencia. Internet 5G, desarrollado por los BRICS, promete una revolución en el mundo tecnológico. Pronto el Internet móvil, súper rápido, penetrará en los países del bloque BRICS. Sobre el desarrollo de la quinta generación de la red móvil, el 5G, discutieron en el primer foro de ministros de tecnologías informáticas de los BRICS en Moscú. Así, la red de comunicación alternativa se extenderá a lo largo del fondo de 3 océanos, el Atlántico, Índico y Pacífico. Mirad una vez más cómo todo está evolucionando tanto. Nos van cambiando prácticamente cada 2 por 3 la tecnología para que se puedan conseguir más cosas. Bueno, pues, ¿hasta qué punto llegará todo esto? De momento, la cuestión es esta que veis también ahora aquí. Japón estrenará la primera película protagonizada por una actriz robot humanoide. Y precisamente está hecha por un señor japonés, que ya mostramos también cómo él se había, por decirlo de algún modo, clonado en un robot, o sea, con su misma apariencia, y son esos tipos de robots que parecen personas auténticas. Estaba en la intervención de la película, manejada a distancia, evidentemente, no funciona aún sola, pero por primera vez hay una interactuación directa entre un robot auténtico y una persona para hacer todo un largometraje. Mirad hasta qué punto llegaremos a ver al final robots ya que pueden llegar a descartar hasta prácticamente a las mismas personas haciendo de actores, o veremos una cosa mezclada con otra con más asiduidad, tiempo al tiempo. Mientras tanto, hay algo que ya nos sigue poniendo en la más dura realidad. Dura y que nos tiene que hacer reflexionar y mucho. Oseas 4:3 nos decía, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Los animales, en definitiva, iban a ir muriendo, y por causas diversas. Todo esto lo hemos visto ya en más de una ocasión. Masiva muerte de abejas, pero ahora en la Araucanía. ¿Y por qué se produce esto y que preocupa a los apicultores? Pues porque ellos mismos denuncian que es debido a los pesticidas, la fumigación que están haciendo en plantaciones, que están exterminando masivamente abejas. Y ya sabéis que si mueren las abejas, prácticamente el mundo se colapsa, porque no hace ninguna gracia que vengan y te piquen, o que por desgracia te piquen por cualquier situación, pero realmente son importantísimas, no solo para hacer miel, sino por la polinización entre las plantas, entre las flores, lo cual equivale a que pueda seguir habiendo la vegetación, pueda seguir habiendo frutos y tantas cosas más. Si esto se corta, adiós muy buenas prácticamente a todo. Pues en fin, por desgracia, para conseguir ciertas cosas, hay animales que están siendo sacrificados masivamente, y todo esto puede tener sus repercusiones. Accidente aéreo. Ahora entramos ya en esa dinámica de noticias de desgracias seguidas que cada vez están yendo a más. Un avión con 224 personas que volaba a Rusia se estrella en el Sinaí, en Egipto. No hay supervivientes. Se estaba diciendo que ha sido un accidente. Ahora ya se baraja la hipótesis que no, que hubo una explosión en el mismo avión cuando estaba en pleno vuelo. Y no se descarta lo que ya dijeron, que era un ataque terrorista. Incluso Rusia, que en un principio lo había desmentido, ahora ya baraja esa opción, porque un satélite de la NASA ha conseguido ver una actividad especial en esos momentos, en esa parte donde pasaba el avión. En fin, veremos a ver qué es realmente, pero lo que está claro que son 224 personas que ya no están entre los vivos. Incendio. Un incendio en Bucarest
y precisamente en una discoteca, en Rumanía, que también es curioso cómo se produjo. Era un grupo de concierto de rock duro, dicen, en el cual no solo utilizaban luces en un lugar cerrado, sino también pirotecnia. Claro, ya dices, ¿y a quién se le ocurre hacer pirotecnia en un lugar cerrado como una discoteca que puede pasar de todo? Pues pasó lo que era previsible. Y por desgracia han muerto muchas personas, 27 fallecidos, 184 heridos, y todo esto por las gracias de alguien. Pero las desgracias van pasando continuamente y no pasan más porque Dios no quiere. Lluvias e inundaciones. Las fuertes lluvias anegan la carretera del Valle del Jordán. También es sorprendente en esos lugares inundaciones y que terminen así. Pero no es el único lugar. En España hemos tenido también lo mismo, en el sur de España, en Levante, y también hoy mismo, esta noche pasada, en Cataluña. Cada vez la situación más compleja en todos los lugares por estas cuestiones climáticas. Alerta de tornado en Estados Unidos, una fuerte tormenta sacude Texas. Allí eso es bastante habitual, pero es que ya veis que también cada vez parece ser que todo va más. Y un lugar donde sí ha sorprendido, porque es totalmente inusual que eso acontezca, es un ciclón en las zonas del Yemen, Omán. Un potente ciclón extraño se acerca a la devastada Yemen. Además, es un raro y potente ciclón, lo dicen la propia Organización Meteorológica de la ONU. Y claro, iba a afectar un lugar donde esto, como no es habitual, evidentemente no están preparados para esto ni de casualidad. Y vamos a ver algunos artículos al respecto. Omán celebra una reunión de emergencia para hacer frente a Chapala, que es como le llamaron a este ciclón, y bueno, ha habido sus más y sus menos en desgracia, pero ha pasado bastante bien por Omán. Pasó de categoría 3 a categoría 4, y ya veis que es de una categoría muy auténtica, ¿eh? No son pocas cosas. Y por primera vez sucede eso allí. Nadie había visto algo parecido en esa zona, a menos que haya registros. El huracán Chapala causa daños en varias regiones, y sí, ha hecho daños. Ha habido personas evacuadas a montones, miles de personas evacuadas, ha habido heridos, ha habido miles de casas destruidas por lo que decían. En fin, ¿quién se esperaba esto en ese lugar? ¿Qué está pasando? ¿Es el cambio climático? ¿O hay algo más quizás con todo esto? Pues vamos a ver si todo es cuestión de cambio climático. Bill Gates revela cómo salvar a la humanidad del desastre global. Y es curioso porque ya sabéis que esta persona dona muchos millones en sus causas filantrópicas y uno de sus grandes eslogans que ya mostramos aquí es que todo tiene que ir hacia un nuevo orden mundial, para variar. Y curiosamente llega a decir algo que es un dato que muchas personas pueden poner en duda, otros no, pero que da que pensar. Dice, es necesario que el mundo rechace en el futuro los combustibles fósiles, subraya Gates, pero de momento la producción de energía necesaria para cargar coches eléctricos contamina la atmósfera más que los motores diésel. O sea que hay algo que es contraproducente. O sea que se haga lo que se haga, tendrán la excusa perfecta para seguir diciendo que todo es cuestión de un cambio climático por culpa del ser humano. Y así se soluciona todo lo que hacen con armas geofísicas impresionantes para causar muchas desgracias. Evidentemente, desgracias de este tipo han pasado toda la historia, pero ahora nos estamos superando por todos lados, ¿eh? Mirad también, cambio climático explica el 25% de la actual sequía, la más larga y extensa de la historia. Y esto en Chile. Dicen que es el cambio climático, para variar, claro. Una comparativa de cómo se van cambiando las líneas costeras de una laguna. Y mirad ahora esto, algo que viene de la NASA. La acumulación de nieve en la Antártida aún compensa su preocupante pérdida de hielo. Un estudio de la NASA confirma que en la Antártida aumenta la acumulación de nieve.
lo que compensa las graves pérdidas de sus glaciares. De esta manera, la agencia rechaza las conclusiones de otros estudios, por ejemplo, las del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de 2013, según el cual la Antártida está perdiendo su hielo terrestre. Mirad, hasta la NASA ahora contradice uno de los datos que se esgrimían para decir que había cambio climático sí o sí, de esa importante pérdida de hielo, y tantas veces hemos ido mostrando datos que todo esto exactamente no funcionaba así. Pero en fin, tiene que hacer falta salir algún informe, incluso hasta de la NASA, para que todo esto alguien empiece a razonar y decir, esto no es normal, aquí algo nos están vendiendo que no es del todo cierto. Mientras tanto, Putin afirma que el cambio climático es un fraude usado como arma geoestratégica. El presidente ruso, Vladimir Putin, dice que el calentamiento global está siendo utilizado como un arma económica contra su país. Putin considera el cambio climático como un fraude que se utiliza para impedir que Rusia se beneficie de sus vastas reservas de petróleo y gas natural. Jugada magistral, si es así. Según el analista político Stanislav Belkovsky, Putin cree que no hay un calentamiento global, que se trata de un fraude para frenar el desarrollo industrial de varios países, entre ellos Rusia. Descubrimos que si bien existe el cambio climático, es cíclico, y el papel antropogénico es muy limitado, declaró Andrei Illarionov, asesor económico de Putin en la década de 2000 a The New York Times. Quedó claro que el clima es un sistema complejo y que, hasta ahora, las evidencias presentadas no tienen demasiado fundamento. En septiembre, el principal asesor sobre el calentamiento global de Putin desestimó las críticas a Rusia realizadas por el Climate Action Tracker, un grupo de investigadores climáticos vinculados a las Naciones Unidas y al Fondo Mundial para la Naturaleza, una ONG financiada por Rockefeller, que esto ya lo estuvimos mostrando también. El grupo dijo que Rusia tiene un peor registro de emisiones de carbono que China, Estados Unidos y la Unión Europea. En fin, que ya veis cómo por un lado nos dicen una cosa, por otro lado otra, y lo que está claro es que hay datos que no cuadran. Pero van a conseguir sus objetivos. ¿Y quién está detrás para conseguir esos objetivos bajo este cuentito que están hablando del cambio climático? Pues estuvimos tratándolo en 6 conferencias bajo el título de la encíclica del Papa Laudato Si. Vamos a ver algo al respecto ahora. Obispos globales exigen descarbonización completa para el año 2050. Los obispos están hablando ya sobre esas próximas negociaciones que tiene que haber sobre el clima en la cumbre de París. Y ellos ya empiezan a marcar pautas para lo que debe ser aprobado allí. Evidentemente, la encíclica del Papa no se ha hecho porque sí, y va a cumplir su objetivo, una ley en las naciones, porque todo el mundo tiene que pasar por ese rasero, guste o no guste, ya se van a encargar de hacer eso. Lo curioso también es que en este escrito que veis aquí está traducido automáticamente, estaba en inglés, de New American, nos hablan de que hay algo a tener en cuenta. Un tribunal de la nueva ONU para juzgar a los Estados Unidos para deuda climática. Resulta que hay algo interesante. El proyecto de texto oficial del Tratado sobre el Clima que va a empezar pronto en París, en la cumbre del clima de la ONU, propone establecer una Corte Suprema global que se pronuncie sobre cuestiones como la justicia climática, financiación para el clima, transferencia de tecnología y deuda climática. Escondido en la página 19 del documento de 34 páginas, es el llamado para el establecimiento de un Tribunal Internacional de Justicia Climática. Pues no sé cómo os quedáis después de saber esto y haber visto las 6 conferencias sobre el Laudato Si, en el cual precisamente estuvimos mostrando que ese era el objetivo a conseguir, que el Vaticano estaba detrás de ello y también las sociedades secretas, y todo esto ya se reflejaba en los años 1990 y que aparecía en un libro
un libro que no tiene desperdicio, de un autor llamado Gary K., Rumbo a la ocupación mundial. Y después también en otro librito que mostramos hecho por los jesuitas, que nos venía a decir prácticamente lo mismo después de bastantes años, en el cual Gary K. escribió su libro, denunciando esas maniobras que ya se orquestaban dentro de la ONU, con estos actores que hemos citado. Y ahora estamos viendo ante nosotros que ese plan diabólico, literalmente diabólico, se está fraguando. Veremos qué nos va a deparar París dentro de pocos días, cuando se haga esa cumbre sobre el clima. Pero estemos atentos, porque realmente todo se nos viene encima. Mientras tanto, mirad también, los obispos mexicanos presentan la Laudato Si en el Senado. Por invitación de la Comisión Especial de Cambio Climático, este próximo 4 de noviembre, o sea, mañana, por primera vez entrarán al Senado 2 obispos católicos mexicanos para presentar la reciente encíclica del Santo Padre, y todo porque los llaman para aplicar lo que el Papa está diciendo en Laudato Si. Qué bien están jugando sus bazas, y cómo aprovechan la más mínima oportunidad para mover todos sus intrínculis y conseguir sus objetivos. Todo el mundo va a caer en su trampa. Y hablando de ellos, precisamente del Vaticano, vamos a ver una serie de noticias al respecto, pero también de otras vinculadas a ellos. Estuvimos hablando sobre esos intérpretes musicales, primero una monja, después alguien más, un cura, ahora varias monjas también tienen sus interpretaciones musicales y sirven para llegar a muchas personas con toda la propaganda que conlleva esto en pro del Vaticano. Después de Sor Cristina y el Padre Damián llegan las siervas, y vais a ver ahora un videoclip donde las veréis actuando y cantando, y cuáles son sus instrumentos. Bien, pues ya habéis visto con qué marcha las monjas tocan. Las voces evidentemente no se pueden comparar a la primera monja que causó tanto impacto, pero todo sirve de promoción para mostrar esa imagen cercana del Vaticano a las personas. Y mientras toda esa propaganda sigue funcionando, ecumenismo. Vamos a ver otro vídeo, donde el Papa dice: oremos los unos por los otros y sirvamos a los pobres. Estad atentos a lo que dice. Pues una vez más ya vemos cómo utiliza ese lenguaje para decir que toda la familia humana debe ir junta. ¿Y con quién hace ese encuentro? Pues con líderes religiosos de prácticamente todas las que puedan haber en el mundo, a tal punto, además, exhortándolos a rezar todos juntos y que sobre todo vayamos juntos, porque sin eso todo va a ir mal, en definitiva. Mirad si es importante el mensaje que está transmitiendo el Papa, que allí dentro habla también de ese 50 aniversario de la Declaración Nostra Aetate, en la cual no solo era cuestión de ecumenismo en general, sino básicamente hacia los judíos. Aquí han hecho mención también hacia los musulmanes, aparte evidentemente de las religiones cristianas y otros. Si habéis visto, hay un reguero de personas de distintas religiones impresionante delante, escuchando al Papa. Y una vez más, hemos de decir que todo lo que el Papa está diciendo, con un mensaje tan bonito, tan cautivador, como un canto de sirena, en verdad esconde que todos deben pasar bajo un mismo parámetro, y para unir a todos esos pueblos y religiones, se nos está exhortando por detrás a ese diálogo interreligioso con una base que tiene que ver con Laudato Si, que es la encíclica, para arreglar el mundo en general, para que no haya extremismos, según dicen ellos, ni en individuos ni en ningún lugar, pero que además sirva para que todos asintamos para la creación, o sea, salvaguardar la creación. Es lo que implica Laudato Si, lo que tiene que ver con el domingo como día de reposo para todos. El mensaje ahora no es dicho así, pero es lo que contiene la encíclica.
No podemos esperar otra cosa. Los pasos se están dando para ese ecumenismo a nivel mundial, en el cual alguien va a mandar y va a ser alguien vestido de blanco. No sé si va a ser este Papa o va a ser el próximo, pero esto se nos viene encima y la profecía se va a cumplir. Y eso, precisamente, no es algo que sea positivo para el auténtico cristiano que sigue los mandamientos del Señor y la fe de Jesús. El Papa dice continuar con el diálogo interreligioso abierto y respetuoso es de vital importancia. Francisco le dedica al 50 aniversario de Declaración Conciliar Nostra Aetate. El Señor desea que todos los hombres se reconozcan hermanos y formen la gran familia humana. Mirad, siempre ese es el mensaje en definitiva que tanto está buscando. ¿Y quién puede decir que eso es malo si no se sabe lo que hay detrás? Claro. Como lo que hay detrás la gente no lo examina, no lo analiza. Están viendo que esto es lo más bonito que puede acontecer al mundo para que todos sean rosas por todas partes. Pero en verdad las espinas están y no las van a quitar, todo lo contrario. Presidente del WJC, 2 pueblos y 2 estados. Abrir negociados ya. Ronald Lauder, número 1 del Congreso Mundial Judío, hoy encontró al Santo Padre en el Vaticano. El documento conciliar Nostra Aetate fue un milagro. El Papa dijo que estar contra Israel es antisemitismo. Mirad que 2 mensajes. Primero, fue un milagro que el papado cambiase su perspectiva sobre los judíos. Y eso es lo que recogió la Nostra Aetate. Fue el acercamiento básico para que el mundo empezara a tener una conexión, el mundo religioso, entre católicos y judíos, con todo lo que esto iba a implicar para la profecía y el fin de los tiempos, cosas que muchas personas aún ignoran. Pero por si fuera poco, dice que el Papa deja claro que ir contra Israel es antisemitismo. Yo no entiendo por qué dicen antisemitismo y no hablan con otras palabras, porque ser antisemita es ir contra cualquier hijo de Sem, y cualquier hijo de Sem, que era uno de los 3 hijos de Noé, que es de donde proceden los judíos, también es de donde proceden los árabes. En fin, por tanto, creo que esto se debería matizar, pero están cogiendo la palabra antisemitismo directamente como si fuera ir contra Israel, y no siempre es así. Luego también, aprovechando, hemos de hablar que estoy presentando las temáticas de los judíos en el tiempo del fin, llevamos 2 partes, van a haber más si Dios quiere, donde vamos a mostrar algún punto determinante para ver si realmente ese Estado de Israel es lo que cumple la profecía por designio divino o no. Aunque evidentemente todas las cosas pasan porque Dios lo permite, y Dios nos avisa con anticipación de lo que va a acontecer. Eso también tengámoslo presente. Y todo al final va a cumplir el propósito divino para llevar el mundo a su clímax. Y poder entonces venir Jesús para llevarnos ya por siempre de la maldición de este mundo. Mientras tanto, cumbre en Madrid. Ban Ki-moon lidera el consenso global contra el extremismo. Lo que nos decía el Papa en definitiva, pues ahora Ban Ki-moon, que ya hemos visto que va tan asociado al Papa también, dice esto. En el marco de la conferencia Madrid +10, un grupo de exmandatarios latinoamericanos ha exigido la liberación del opositor venezolano Leopoldo López. Ya sabéis que también es una situación tensa en ese punto. Total, consenso global contra el extremismo. Una vez más, todo va de la misma mano. Tiene que haber un nexo de comunión entre todos. Y la ONU lo está trabajando y lo está trabajando el Vaticano, evidentemente. En la misma cumbre de Madrid, Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores de España, pide combatir el extremismo violento con la ley. El jefe de la diplomacia española propone el nombramiento de un enviado especial de Naciones Unidas que coordine el diálogo entre religiones frente al terrorismo. Una vez más, con la intervención de gente de distintos credos, y ahora lo que se busca es ese diálogo interreligioso para que se acabe el extremismo. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que eso habrá que regularlo. ¿Y cómo habrá que regularlo? Pues ya nos lo podemos imaginar. Una serie de directrices por la cual todos deberemos pasar. Si no entras en ese canon, pues se te tendrá que regular de algún otro modo. Y no creo que sea de modos muy agradables.
Y no estoy diciendo que debamos ser extremistas, violentos, para nada, sino de decir la verdad bíblica, las cosas por su nombre. Y eso evidentemente al papado no le gusta nada, ni a las sociedades secretas, ni a tantos otros de tantas religiones que llevan una mentira con verdad mezclada y así están llevando al pueblo a la total perdición. Apartado también dentro del Vaticano para homosexualidad. No soporto más el odio homofóbico de la Iglesia, le dice al Papa un sacerdote homosexual. Ya conocemos quién es, estuvimos hablando de él, Olaf Charamsa. Es un sacerdote polaco que reveló el pasado 3 de octubre que es homosexual, justo antes del Sínodo de la Familia que se hacía en el Vaticano. Y precisamente entre todo lo que él llega a decir, que más o menos ya sabemos lo que está contando, describe a la Iglesia Católica como hipócrita, etcétera, etcétera. Dice que tienen esas políticas frías e inhumanas, una iglesia homofóbica que solo sabe cómo odiar a otros solo porque no son heterosexuales, una iglesia que solo sabe perseguir y destruir la vida de millones de gays que son personas espirituales, y habla que les están destrozando la vida a homosexuales por lo que están haciendo, y llama a que salgan de esa iglesia. Pero mirad qué llega a decir. El sacerdote afirmó que el clero está lleno de personas homosexuales y muchas veces son violentamente homofóbicos. Y lo dice alguien que está, o ha estado hasta ahora mismo, hace pocos días, en el clero. Lleno. En fin, lo que algunos llaman el lobby gay dentro del Vaticano, pues ahí están esas declaraciones. Veremos qué terminan haciendo todo este tipo de gente allí dentro, aunque ya hemos visto cómo está la política al respecto dentro del Vaticano en esta cuestión, que mientras el Papa va diciendo una cosa, se sigue haciendo otra aparentemente, pero lo de dentro sigue siendo lo de dentro y eso no lo cambia nadie. Pero también ahora un apartado para China en especial. El cardenal Parolin confirma que el Papa escribirá una exhortación apostólica sobre la familia. Ha habido el Sínodo de la Familia, pues escribirá algo al respecto. Lo indicó al finalizar en congreso en la Universidad Gregoriana de Roma, dedicado al 50 aniversario de la Nostra Aetate. El secretario de Estado habló también del viaje a África, porque el Papa irá a África, a Centroáfrica, del ISIS y de las relaciones diplomáticas con China. Pues hablan que la situación donde va a ir es tensa en Kenia, Uganda, República Centroafricana, y él aún y así irá a ese lugar. Pero la nota que más llama la atención es otro tema abordado fue la situación de China, por lo que el purpurado ha asegurado que entre este país asiático y el Vaticano se está desarrollando un diálogo que consideran muy positivo. Además ha confirmado que una delegación vaticana fue recientemente a Pekín y no es la primera vez que ha pasado. Esto forma parte de un recorrido con vistas a una normalización de las relaciones, ha indicado. Bueno, pues ya estamos viendo que ese propósito que tenían los jesuitas de ir a por China se está fraguando y van a cumplir ese propósito. Las relaciones se las van ganando, ¿por qué? Porque ya sabemos cómo actúa la diplomacia vaticana y esas maniobras que hacen por detrás, los jesuitas infiltrados en ese lugar ya desde hace tiempo, después de haber sido expulsados hace tantos años, pero que han ido trabajando y ahora están consiguiendo ese acercamiento. Evidentemente ese acercamiento durará un tiempo, pero al final la profecía nos dice algo en Daniel 11, y es que China tiene un papel preponderante al final para atacar cierta zona donde va a estar precisamente situado el Vaticano, y será en Israel. Pero eso va a implicar el fin prácticamente de la historia de la humanidad en la tierra. Es el momento culminante en el cual después viene Jesús, el auténtico. Antes habrá venido Satanás haciéndose pasar por él. Apartado para Halloween también. Nada de esqueletos y fantasmas el 1 de noviembre, sino el más hermoso rostro de la Iglesia, los santos. El exorcista Pasquale Di Dio explica el significado de la solemnidad de todos los santos, banalizada y oscurecida por las tradiciones paganas. A él le preocupa todo este mundo esotérico, dice, que se está adentrando también entre el mundo católico, y es celebrar Halloween en vez de celebrar lo que ellos consideran
que es esa comunión con los santos. Dicen que todo esto es espiritismo y es macabro, lo de Halloween, pero es curioso, ellos en cambio dicen que eso se debe transformar para que vuelva a ser el día de dedicación a todos los santos, la celebración de los fieles difuntos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hay que orar también ¿a quién? A los muertos. En definitiva es más de lo mismo, solo que con unos ya van a hacer miedo y a hacer negocio y pasárselo bien, y bueno, aparte del satanismo que hay detrás, que ya lo estuvimos mostrando, y otros lo hacen de un modo que parece más tranquilito, pero en definitiva es lo mismo, es espiritismo, es hablar con muertos que no están en el cielo, y con un muerto no puedes hablar porque nada sabe. Lo curioso de todo esto es algo que veremos también próximamente en otro de estos escritos, porque sorprende mucho lo que llega a decir, y veréis qué cosa tan extraña, qué contradicción de creencia. Mientras tanto, encuentro con el mundo laboral en Italia. ¿Quién hace eso? El Papa, en Florencia y Prato, que va a ir el día 10 de noviembre, tiene precisamente un encuentro con el mundo laboral. Y ya sabemos que cuando dice tener un encuentro con el mundo laboral, significa que le va a dar unas pautas a seguir, sobre todo a las personas que son empresarios, para que vayan siguiendo una ruta para el bien de la familia, y eso va a implicar una mejor reconciliación trabajo-hogar. ¿Y qué es necesario para que eso se cumpla bien? El domingo, evidentemente. Que se imponga el domingo una vez más del todo. En el apartado dentro del Vaticano para Laudato Si, Francisco dice a la UCIT, ser misioneros de la dimensión social del Evangelio en el mundo del trabajo. En una audiencia, el Santo Padre ha pedido a los empresarios católicos italianos una apertura evangélica a las diversas situaciones de pobreza y de fragilidad. Mirad, lo mismo que va a hacer en el otro lugar, quizás algo distinto, es lo que ya ha hecho el día 31 de octubre en ese otro. ¿Y de qué nos está tratando? Pues lo mismo, lo que contiene Laudato Si. Esa armonización entre trabajo y familia, evitar pobreza, que las familias se rompan, desestructuras, pues todo esto evidentemente aquí no lo dice, pero ya lo sabemos por Laudato Si que es el domingo la solución mundial. Corrupción, otro caso que se ha destapado ahora, dicen de Batilix, arrestan a un prelado español por la fuga de documentos confidenciales del Vaticano. El prelado español Ángel Vallejo Balda, exsecretario de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede, fue arrestado este lunes en el Vaticano por la filtración de documentos secretos de la Santa Sede. Dicen que él es un miembro del Opus Dei y filtró esto junto a otra persona y que también fue detenida, una seglar italiana, Francesca Immacolata Ciauocchi, exmiembro de la Comisión sobre las Actividades Económicas de la Santa Sede. Dice que el lunes ya fue puesta en libertad. Pero ahora resulta que estos datos van a salir también probablemente publicados, mostrados a la opinión pública, con lo que se espera otro escándalo de los de agárrate y no te menees, ¿me entendéis? De esos que pueden ser fuertes. Veremos cómo termina, pero la situación sigue siendo lo de siempre. ¿Y qué va a acontecer con esto? Pues que el Papa va a salir una vez más, seguramente, haciendo una limpieza, poniendo orden, arreglando la cosa y mostrando que hay un tema moral por detrás para evitar que todo esto vuelva a suceder y la limpieza de la Iglesia de corrupción, con lo cual una vez más quedarán como los líderes de la moral. Por un lado hay personas que esto les sirve para darse cuenta lo que hay ahí dentro y que no cambia ni cambiará, por más política externa que hagan de apariencias, y otros van a decir, no, no, es que hay gente que tiene que limpiarse de allí del Vaticano y la Iglesia quedará pura y inmaculada. Bueno, ya lo sabéis, siempre se toman las cosas como se quieren muchas veces y no como son. Próximas visitas papales, y aquí tenéis la contradicción con la Biblia que antes os decía. El Papa dice que en 2017 quiere ir a visitar Chile, o sea que chilenos, preparaos. Y luego
hay algo también que llama la atención. Finalmente hizo referencia a lo valioso que es para la Iglesia Católica celebrar a aquellos que duermen el sueño de la paz, esperando la resurrección. No lo está diciendo el Papa esto, lo dice el arzobispo de Santiago de Chile. Lo que nos acompaña en esta vida es nuestra bondad, nuestra capacidad de perdonar y de ser solidarios. Eso sí que es la riqueza que nos acompañará cuando nos presentemos ante el tribunal de Dios. Y añadió, la felicidad futura la preparamos mientras vivimos, no vivamos en la discordia. Excelente discurso, Pero mirad qué va apareciendo aquí. Los santos son miles y han vivido siempre el amor del Señor, siendo también humildes pecadores, invocando la misericordia, pero que se han esforzado en vivir el don de la amistad con Dios. Eso lo asegura el cardenal Izzati. Está haciendo ya que una serie de personas, ¿qué hacen? Pues que están en esa santidad debido a lo que han hecho en la tierra. Si vamos viendo un poco antes, nos dice, por otro lado, y haciendo referencia a la liturgia del día, el cardenal indicó en su homilía que la santidad no es un esfuerzo humano, es un don del amor del Padre sembrado en nuestros corazones, es la vida de Jesús injertada en nuestra vida humana. La gente del Tiltil sabe lo que significa injertar para que ese árbol pueda producir muchos frutos, agregó. También indicó que somos como un árbol viejo, marcado por el pecado, por el egoísmo, pero eso no es lo importante, lo verdaderamente trascendental de nuestra vida es que Dios quiere habitar en nuestro corazón, es Dios quien nos hace justos. Mirad cómo se plantea una serie de argumentos que siempre están muy bien, pero una vez más, con todo esto, se aborda el tema del sínodo de la familia. No hay un principio general, sino que hay que analizar situación por situación, y como Iglesia debemos estar muy cerca de todas esas circunstancias. Habla sobre todo de esas cuestiones sobre los divorciados y demás, discernir con los ojos de la misericordia e integrar. Eso es lo que está buscando el Vaticano, integrar tanto como puede a todos. Pero una vez más, la verdad importa poco, hay que conseguir que todo se junte. Es fantástico, Bueno, pues ahora vamos a hablar de otro grupo que por desgracia está yendo de mal en peor, pero así estaba profetizado. Y es algo que tiene que ver con la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Apostasía omega. Ellen White, la profetisa, escribió hace muchísimos años que habría una apostasía omega, una apostasía final en las filas del adventismo. Y lo curioso es que cuando han pasado los años y lo ves, lo clava a la perfección. No falla nada. Inspiración divina total. ¿Y qué tiene que ver ahora con lo que vamos a mostrar? Aquí tenéis al señor Ben Carson, adventista, cirujano jubilado ya, que se presenta como candidato a presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y debido a que él se presenta allí, hay una vez más tantas charlas al respecto, porque muchas personas no saben lo que creen ni quiénes son los adventistas en Estados Unidos, aunque hay algunos millones, y hay muchos más millones a través del mundo, esparcidos, está sirviendo para que la gente conozca qué creen los adventistas. Y aquí se dan una serie de datos, porque Donald Trump mismo, que también se presenta como candidato, decía que no sabía exactamente qué es lo que creen los adventistas. Pues aquí aparece más o menos todo. Pero resulta que Ben Carson, que debería apoyar guardar el sábado, que es el día que los adventistas guardan, en los cuales yo me incluyo, aunque no puedo decir que soy adventista oficialmente, porque ya sabéis que me expulsaron hace unos años, pero sigo teniendo esas mismas creencias. Y la verdad es que sorprende que alguien que sabe que debería hablar sobre el sábado y guardarlo de puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado, él se dedica también a hacer campaña electoral en ese día. Eso sorprende bastante, como mínimo sorprende bastante para un auténtico adventista. Pero después llega a decir algo más. Sabéis que Ellen White escribió muchísimos textos, pero hay un libro el cual es realmente especial, El conflicto de los siglos, que siempre os recomendaré esa lectura porque no tiene desperdicio, y es donde nos hablaba de la historia pasada de la Iglesia, la Reforma, cómo fue todo el proceso, los jesuitas haciendo de las suyas contra la Reforma, haciendo la contrarreforma,
lo que seguirían haciendo los jesuitas también, y como siempre lo deja claro que es así, porque la historia lo comprueba, pero no solo eso, habla de todo lo que iría aconteciendo en el mundo basándose en las profecías bíblicas y dando unos datos clarísimos, y que todo se está cumpliendo tal cual ella registró. Y resulta que ella dice, todos esos pasos que estamos hablando sobre el Vaticano semana tras semana, que sucederían y ahora están sucediendo. Y sabéis, ella llega a decir un dato muy interesante, y es que habría una ley dominical, que el Vaticano volvería a generar la persecución contra los auténticos cristianos que guardan el sábado. Y sabéis, eso que es profecía bíblica y que Elena White deja con detalles clarísimos, Ben Carson dice que no va a suceder, que ya hay una persecución de cristianos generalizada en Oriente Medio y otros lugares, y que eso es lo que decía en definitiva la profecía, que Elena White en eso, pues como que no, que estaba equivocada. ¿Es un verdadero adventista o es un cantamañanas? Lo peor es que la Iglesia Adventista no se opone a que esta persona siga haciendo carrera política, cuando Ellen White escribe claramente que un adventista no debe ponerse en política por todo lo que hay detrás, y resulta que al final se presenta la Iglesia muy bien, no se opone, y va contra lo que es creencia fundamental en la Iglesia Adventista, el espíritu de profecía, mostrado a través de Ellen White. Y que seguramente no va a ser la última, porque habrá más gente que profetizará, tal como explica el texto de Joel, porque algunas personas no saben que el Antiguo Testamento habla que en el fin del tiempo habrá más profecía por parte de personas comunes, una vez más. Pues, ¿qué está pasando aquí? La Iglesia Adventista seguramente estará muy contenta si este señor llega a presidente. De momento la promoción que les está haciendo es fantástica. Pero ¿qué pasa si ese señor llega a presidente y empieza a contradecir más cosas, o estas que ya son suficientes, sobre la auténtica doctrina bíblica? Pues que el problema está servido. Ya hemos visto cómo la denominación adventista lleva ya unos años estando muy codeándose, en buen sentido de la palabra, de un buen nexo de comunión con los presidentes de Estados Unidos, y también de la ONU. Y también con acercamientos al papado tremendos. ¿Qué va a suceder si alguien llega a presidente siendo adventista? Es una hipótesis, no hace falta que sea realmente así, pero si eso se cumple, estarán muy contentos de tener un presidente adventista. ¿Y cuántos no harán caso a lo que diga el presidente para estar más cerca de todo lo que ellos buscan? Pues el dilema está servido, pero la apostasía omega está aún más servida, porque todo esto se está tolerando y aún hay muchos que están muy contentos de que esto sea así. Pues ya va siendo hora que se digan una vez más las cosas claras, y esto es una aberración caras a la doctrina bíblica. Cuando se esgrime que Daniel y José, personajes bíblicos, eran políticos, hemos de recordar que ellos no se pusieron en política, ellos los pusieron los gobernantes en política cuando ellos eran prácticamente gente deportada, gente que lo estaba pasando mal en esa tierra porque no era la suya, pero por sus capacidades los pusieron para llevar a la nación donde ellos estaban a lo mejor, y así fue. Pero ellos siguieron siendo fieles punto por punto a lo que creían. Y antes de empezar aquí su carrera como presidente de Estados Unidos, si llega a ser, ya vemos que vamos fatal. Y encima eso se tolera. Pues nada, que sigan así, pero la apostasía omega está siendo ya el no va más. Pero sabéis, sí, aún va a ser más, y lo vamos a ver, porque la denominación terminará aceptando el domingo como día de reposo, haciendo ecumenismo con los demás, y eso está profetizado, y ellos son los que van a ser los peores perseguidores de los auténticos adventistas que ya no podrán estar en la denominación oficial, y van a ser perseguidos y delatados por sus propios hermanos, entre comillas, ex hermanos. ¿Estoy diciendo una aberración? Mirad los temas que presenté
sobre la iglesia militante, el juicio a la iglesia militante, basada en los textos de Ezequiel 8 y 9 y los escritos de Ellen White. Mirad las conferencias presentadas sobre la apostasía omega, mirad las conferencias presentadas sobre la apostasía omega, pero además el mensaje final. Y os daréis cuenta que no me estoy inventando nada, ya sé que eso duele, pero esa es la realidad. Y ya va siendo hora que el miembro adventista conozca la verdad, y el resto del mundo también, para que sepan dónde hay que ir a buscar la verdad, porque al final no habrá denominación que valga. El pueblo de Dios ya no tendrá un nombre, pero será un pueblo unido con Dios y entre ellos, pasándolo mal, por supuesto. Apartado para chip. Hacía unos días ya que no hablábamos del chip, pues mirad esta noticia. No es ciencia ficción, chips en el cuerpo, lo nuevo en tecnología. Más de 10.000 personas ya se lo implantaron. Radio 2 habló con una de ellas, la primera en hacerlo en América Latina, y contó para qué sirve, desde almacenar información personal hasta pagar el boleto del colectivo, del autobús, y manejar electrodomésticos a distancia. Una maravilla. Pues bien, él se implantó 2, uno en cada mano, no solo uno, y va dando las grandes excelencias de este producto. En fin, esto es lo que va a ser al final una realidad. Hoy mismo he visto anunciado un programa en TV3, en Televisión de Cataluña, que se va a hablar precisamente de esto, no del chip en concreto, sino cómo el dinero cada vez se utiliza menos. Se van a sacar datos como la gente cada vez utiliza más tarjetas bancarias en este país, pero que además se empieza a hablar de si también las tarjetas van a desaparecer y todo se podrá pagar a través de móvil o a través de pulseras, que ya sabéis que tendrán un chip también incorporado. No llegan a hablar, al menos en el anuncio que han hecho, sobre el chip tal cual implantado, pero desde luego es un programa a tener en cuenta, porque todo está llevando ya el camino para que haya una implantación del chip en todo ser humano. Tiempo al tiempo, pero los textos no se equivocan y los planes de las sociedades secretas y del Vaticano ahí están y cada vez más cerca de ser una realidad para todos. Halloween. Vamos a ver un vídeo explicativo del Día de los Difuntos. Interesante los datos que da, estad atentos. Desde luego el vídeo no tenía desperdicio, es una explicación católica al Día de los Difuntos y esa mezcla que hubo entre la cultura prehispánica en América y la llegada del catolicismo a ese lugar. Unos celebraban esos días ya por tradición pagana en ese lugar, en unos días distintos a los que la tradición católica tenía, pero en definitiva hacen una conjunción de las dos y termina habiendo esa creencia tan extraña de que los niños se aparecen un día y los adultos en otro. Mirad una vez más, ellos marcan matices que son diferentes cosas, pero en realidad es lo mismo, es el culto a los muertos, no hay otra. Dice que el texto bíblico habla que cuando uno se muere ya va a algún sitio a la gloria de Dios y que ya no le hace falta comer y tal como les dan la gente que hace eso. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Y si tenéis dudas al respecto porque creéis que eso es cierto, mirad las temáticas que presentamos, que son estudios bíblicos, donde aclaran los textos que hacen referencia a qué hay después de la muerte. Y os vais a dar cuenta que los conceptos que muchos tienen en sus creencias, aunque sean cristianas, son falsas, son espiritismo, y eso es antibíblico por excelencia. Pues bien, creo que valía la pena mostrar este vídeo para que nos diésemos cuenta que las cosas no terminan de cuadrar, y lo vamos a ver aún más. Ellos hablan de cómo ese Día de los Difuntos es un día especial para ensalzar a los que están muertos porque están en la gloria de Dios, para orar a los difuntos que están en el purgatorio, pero en otros escritos suyos dicen que están durmiendo el sueño, y entonces que tienen que resucitar. Pero ¿cómo cuadra esto? Si ya están viviendo en la gloria, ¿para qué tienen que venir a resucitar aquí? Y están durmiendo un sueño. Si están durmiendo un sueño no se enteran de nada, como dicen que están en el otro lado ya viviendo en la gloria de Dios o en el purgatorio.
Esto no es doctrina bíblica, esto es una aberración doctrinal satánica y que, por desgracia, el resto de cristianos protestantes también abrazan a su modo, pero que también creen. Y viendo esto, que es totalmente contrario a la Biblia, ya vamos a terminar en el apartado que ya es tan habitual y triste de lo que está pasando allí, en Israel. Los números a un mes de la violencia israelí-palestina. Muertes continuas, apuñalamientos por un bando, disparos por el otro, y así cada día. Cada día están habiendo más actos de este tipo violentos. Y parece ser que esto no termina, sino que va más. Realmente la situación es muy difícil. Y los medios de comunicación ya hablan, pero a veces se saltan casos que aparecen en medios de comunicación, por ejemplo, de Israel. ¿Hasta qué situación se va a llegar? Palestinos por un lado, judíos por el otro. Una vez más, todo muy complejo. Pero todo esto tiene que acontecer, al igual que esto otro. El Evangelio será predicado por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y mirad bien este texto, porque vamos a ver una cita de Ellen White que nos dice también algo que va asociado a ese texto que hemos leído ahora, que son palabras de Jesús. Mirad esta cita que aparece en Maranata, el Señor viene. Requiere trabajo ganar una sola alma. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Son palabras de Jesús, Lucas 15:4. Debiéramos emplear nuestros recursos hasta lo sumo para la conversión de un alma. Un alma ganada para Cristo reflejará en su derredor la luz del cielo. Si Cristo dejó las 99 para buscar y salvar a la oveja perdida, ¿podremos quedar justificados haciendo menos? ¿No es el dejar de trabajar como Cristo trabajó, el dejar de sacrificarse como Él se sacrificó, una traición hecha a los cometidos sagrados, un insulto a Dios? Hacer resonar la alarma por toda la longitud y la anchura de la tierra. Decid a la gente que el día del Señor está cerca y se apresura grandemente. No quede nadie sin amonestación. Podríamos estar en lugar de las pobres almas que yerran. Podríamos haber sido colocados entre los bárbaros. De acuerdo con la verdad que hemos recibido en mayor medida que los demás, somos deudores para impartírsela. No tenemos tiempo que perder. El fin está cerca. El viajar de lugar en lugar para difundir la verdad quedará pronto rodeado de peligros a diestra y siniestra. Se pondrá todo obstáculo en el camino de los mensajeros del Señor, para que no puedan hacer lo que les es posible hacer ahora. Mirad qué mensaje nos está dando aquí. Si hasta ahora es posible ir a un país, a una ciudad lejana, a difundir la verdad, esto se irá acotando cada vez más. Y va a llegar un momento en que esto no va a ser posible. Cuando esto pase, ¿cómo va a llegar el mensaje a todo el mundo? ¿Sabéis? Esto cada vez está pasando más. Cada vez hay más controles para que no puedas ir aquí o puedas ir allá, hablando del mensaje. Y cada vez esto va a ser peor, hasta el punto en que ya no se podrá hacer. Pues gracias a Dios que aún hay internet. Y también hay televisiones y hay emisoras de radio. Y durante un tiempo seguramente esto deberá suplir lo que ya no se podrá hacer a nivel personal de ir a un lugar. Y los tiempos esos se están acercando de lleno. Y durante un tiempo el Señor deberá aguantar esos medios de comunicación para que la obra llegue a cuantos más puntos distantes, mejor, hasta que al final la obra se va a completar. Y también habrán circunstancias que van a ayudar a eso. Circunstancias como la ley dominical que pondrá en boca de todos quiénes son esos que van a llamar locos que guardan el sábado y no el domingo, como ese ecumenismo mundial que el Papa en Laudato Si está manifestando.
y que todo el mundo está abrazando. Esto es profecía y esto se va a cumplir. Y ya estamos viendo indicios que cada vez cuesta más ir a un lugar a poder dar el mensaje. Pero el Señor seguirá actuando, desde luego. Y la verdad llegará de un modo u otro. Debemos mirar bien de frente a nuestra obra y avanzar tan rápidamente como sea posible en una guerra agresiva. Está hablando simbólicamente, ¿eh? No entendáis ahora que hay que ir a tortas y a disparos con nadie, porque a veces hay personas que sacan las cosas de contexto y ya sabemos lo que pasa. Por la luz que Dios me ha dado, sé que las potestades de las tinieblas están obrando con intensa energía. Desde abajo y con paso furtivo Satanás está avanzando para sorprender a los que duermen ahora, como un lobo que se apodera de su presa. Tenemos amonestaciones que podemos dar ahora, una obra que podemos hacer ahora, pero pronto ello será más difícil de lo que podemos imaginarnos. Dios nos ayude a mantenernos donde brilla la luz, a obrar con nuestros ojos fijos en Jesús, nuestro caudillo, y avanzar paciente y perseverantemente hasta ganar la victoria. Ella es clara, ¿eh? Todo se va a complicar. Y todo irá contra el pueblo de Dios, cada vez costará más dar el mensaje. Por eso debemos aprovechar ahora que hay bonanza relativamente para decir las cosas. Después esto va a ser aún mucho más complicado. Pero la profecía lo dice, que por haber fallado nos vamos a ver en esa situación de tener que dar el mensaje en las peores circunstancias. Y se va a cumplir, tristemente, pero va a suceder, porque no estamos haciendo todo lo que podemos para dar el mensaje a los demás, poner nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos. ¿Cuántos están haciendo eso? De los que saben la verdad. ¡Qué pocos! Por eso Dios necesita un pueblo especial para este último tiempo, porque la mayor parte del que se dice pueblo de Dios tiene poco y va a tener aún menos. En nuestra vida terrenal, aunque restringida por el pecado, el mayor gozo y la más elevada educación se encuentran en el servicio. Y en el estado futuro, libre de las limitaciones de la humanidad pecaminosa, hallaremos nuestro mayor gozo y nuestra más elevada educación en el servicio. Lo que nos está hablando aquí ya es profecía futura. Cuando el mundo haya terminado, cuando el mal se haya erradicado, por la eternidad, nuestro mejor sistema de vida va a ser el servicio hacia los demás. ¿No es esto maravilloso? ¿No podemos empezar a servir ahora a los demás y a sentir el cielo ya entre nosotros? Ya conviene que nos vayamos adaptando a esa atmósfera, porque si no nos queremos adaptar a ese modo de vivir ahora sí, no vamos a estar en el cielo para saber cómo se sentirá todo esto allí. Debemos decir que el fin está cerca. No podemos decir que eso son cosas que pasarán a saber cuándo y que quizás no es ni así. No, el fin está cerca. Y lo sabemos y lo demostramos cada semana con las noticias de actualidad en relación con la profecía. Ya no podemos callar. Hay que dar el mensaje final a este mundo para que muchas más personas se den cuenta, reaccionen a tiempo y sigan el camino que tienen que seguir. Aquí tenéis los grupos de contacto en nuestra web oficial. Esta es la página donde podéis entrar y suscribiros. Muchas personas entran solo por el canal de YouTube, pero deciros que si habéis entrado por allí, id directamente a esta página que veis aquí escrito en amarillo. Si escribís esto, os va a llevar directamente a nuestra web oficial, donde vais a encontrar todos estos apartados y todas las conferencias puestas en orden desde el principio, el año 2006 hasta ahora. Y grupos de contacto, personas que se han ofrecido para contactar o ser contactados por otras personas que quieran saber más o quieran congregarse. Pues bien, aquí tenéis en España, aún habrá más, y también en otros países, que también aún habrán más. Pues si estáis cercano a alguno de ellos y queréis
saber algo más, contactar más, buscar estudios bíblicos, etcétera, que también podéis encontrar en nuestra web, en uno de esos apartados que habéis visto, estas personas también nos van a ayudar a ello. Por tanto, hagamos el trabajo que debemos hacer. Que no nos importe que digan lo que digan de nosotros, pero ahí fuera hay muchas almas, personas que necesitan conocer la verdad y prepararse, porque el regreso de Cristo es prácticamente inminente. Que Dios os bendiga y ojalá nos encontremos todos en el cielo.